Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 44. Viesirae. Parte 2. Su nombre era Parpatra Ogrión, un anciano que llegaba a la vejez y líder de un renombrado grupo de trabajadores llamado Dragonunt, que operaba en el Imperio Valarunt. Sus rasgos estaban envejecidos y algo arrugados, pero aún existía vigor en sus ojos agudos. En sus días de heno, había sido un hombre valiente con la fuerza y la capacidad de un aventurero de rango Orichalchun. Sin embargo, había tenido una disputa con el anterior maestro del gremio de aventureros, y le había golpeado la cara al bastardo. Ogrión había estado en la lista negra como aventurero desde entonces, y por eso un hombre de sus capacidades había estado viviendo como trabajador en el imperio durante más de 20 años. ¿Se arrepintió? No lo hizo. De hecho, Ogrión había logrado acumular una considerable suma de oro a lo largo de toda su carrera, y creó un equipo en el que siempre podía confiar. Incluso el equipo que llevaba no perdería frente a los principales equipos de aventureros, y mucho menos la lanza que empuñaba. El dinero era bueno y su tiempo libre lo pasaba libre. Más importante aún, las oportunidades en Baarut que Ogrión había sentido recientemente que se estaban agotando habían logrado dar en el blanco. Recientemente se descubrió una cripta o una especie de tumba en el área, y Ogrión y muchos otros equipos de trabajadores estaban apostando mucho dinero sobre los tesoros que se podían encontrar dentro. Era extraño que algo que no estaba allí antes apareciera de repente, pero Ogrión consideró que podría deberse a una simple negligencia más que a una especie de estratagema. Además, dudaba que cualquier plan fuera efectivo contra su equipo de trabajadores, y mucho menos contra una colección de equipos de trabajadores de élite enviados a explorar. Con Ogrión viajaba un guerrero, un ladrón, un lanzador de magia y un clérigo que cubría todas las bases en cualquier tipo de situación. Si las cosas van bien, esta última ejecución podría permitir a Dragonunt liderar una jubilación anticipada para todos. Una buena vida. Ogrión sentía que le debía mucho a quienes confiaban en él y lo seguían. Debería estar más adelante en el siguiente tramo de colinas, murmuró Ogrión mientras actuaba como líder de su grupo. En ese momento, viajaban por la carretera, seguidos por un carro de suministros tirado por dos grandes caballos. Ogrión y los miembros de su grupo avanzaban a pie a pesar del carro que los seguía. La razón era sencilla. Sentido práctico. Ser trabajador era peligroso como oficio sin apoyo ni financiación del gremio de aventureros, y como profesión con altas tasas de mortalidad. En lugar de buscar comodidad viajando en el carro de suministros, Ogrión y su grupo preferirían usar su peso en el carro para cargar más suministros. Pociones, tiendas de campaña, comida y armaduras y armas de repuesto eran imprescindibles en caso de que algo saliera mal. De todos modos, el ritmo de Ogrión era rápido y, aunque los miembros de su grupo mostraban signos de cansancio, mantuvieron un ritmo rápido para no ser superados por la competencia. Desafortunadamente, se toparon con una variable desconocida que ocupaba lentamente la totalidad del camino y bloqueó efectivamente el avance del carro. Era un carruaje dorado. Debe haber sido chapado. Sería demasiado descaradamente absurdo si no lo fuera. El ritmo de Ogrión comenzó a disminuir mientras sus ojos y los de su grupo se concentraban en el espectáculo que tenían ante ellos. El oro no era un metal duro, sino que se podía doblar simplemente mordiéndolo con los dientes. Un metal tan blando nunca se usaría a la ligera, especialmente para viajar. Sin embargo, los ojos envejecidos de Ogrión pudieron discernir la verdad. Era extravagante y rayaba en pura arrogancia, pero todo el carruaje en realidad estaba hecho de oro pesado. En lugar de un caballo que lo tiraba, había una especie de toro de arcilla ceremonial cuyos músculos se hinchaban con cada paso. El carruaje dorado viajaba frente a ellos y, debido a su tamaño y grandeza, ciertamente causaría problemas al tráfico. La pregunta ahora era sencilla. Ogrión se atrevió a no ceder el paso a quienquiera que estuviera en ese carruaje. Esperar. Ogrión repentinamente detuvo a su grupo. «Capitán». El guerrero lloró, grungiendo. «No teníamos prisa. Es solo un noble pomposo». Comparado con golpear al anterior maestro del gremio de aventureros, ofender a un noble viajero parecía, en el mejor de los casos, insignificante. Los instintos de Ogrión le estaban advirtiendo. Era una intuición agudizada al máximo nivel.
mueva nuestros suministros y déjelos pasar. Ogrión hizo un gesto a los caballos que tiraban de su carro de suministros y les pidió que se apartaran del camino. Era mejor dejar pasar ese carruaje dorado. Todo lo demás que dijo en este momento fue simplemente una justificación. Ogrión tosió. No vale la pena enredarse con la nobleza, especialmente alguien que tiene el capital y la influencia para viajar en un carruaje así, razonó. Cuando tenemos una tumba y competimos contra otros equipos de trabajadores para investigarla, es mejor evitar problemas en el viaje que crearlos. El guerrero no parecía convencido, pero los demás se pusieron del lado de Ogrión, haciendo que el guerrero hiciera lo mismo. Acercándose el uno al otro, el carruaje dorado pasó, un sutil zumbido resonó en el aire que provocó que a Ogrión se le pusiera la piel de gallina. La dirección en la que se dirigía el carruaje era Reestice. Los ojos de Ogrión se detuvieron en la forma desaparecida del carruaje dorado que viajaba tranquilamente por el campo antes de estremecerse. No lo pienses. Solo después de que Ogrión apartó su atención el alivio se apoderó de él. En realidad, el sentimiento había sido literal. El peso de una mirada finalmente se levantó de los hombros del anciano. Ogrión sacudió la cabeza y dejó de pensar en asuntos generales. Sin duda, los tiempos estaban cambiando y todo lo que tenía que hacer era centrarse en sus propias prioridades. Ainz respiró hondo y trató de ordenar sus pensamientos. Era difícil porque los espíritus de los no muertos y las almas errantes lo miraban constantemente en la tierra de las sombras, pero los humanos eran adaptables. No tardó mucho en acostumbrarse a las miradas, y mucho menos a las etéreas cadenas negras con forma de humo que se enrollaban alrededor de su cuello, muñecas y tobillos en forma de una maldición debilitadora. Ainz era libre, pero no libre, condenado a vagar en un lúgubre bosque sin hojas con solo su mente como compañía y no muertos que lo colmaran de atención como un lich mayor. La tierra de las sombras era un lugar decrépito y deprimente para los no muertos y los demoníacos, hasta el punto en que Ainz sintió que sus procesos mentales se ralentizaban. En el lejano acantilado de una colina con imponentes muros y un acantilado que dominaba una turbia costa se alzaba un castillo. Ainz no se atrevió a acercarse. La sensación de constricción a su alrededor se hizo más fuerte cuanto más se acercaba a ese maldito castillo. Naturalmente, se alejó de él, sus piernas lo llevaron más hacia el límite de los bosques circundantes donde el efecto era más débil. El nivel y la clase de no muertos y demoníacos solo se hacían más y más fuertes cuanto más se alejaba Ainz del castillo. Con la fuerza vino la conciencia, y los esqueletos errantes pronto fueron reemplazados por espectros curiosos y ojos penetrantes. Ainz no se estremeció ni tembló ni una sola vez. Podría haber sentido miedo o aprensión si todavía fuera humano, pero, por extraño que parezca, se sintió más bienvenido que rechazado. La tierra de las sombras habría sido perfecta si no fuera por la bruja rúnica que la supervisa. Sacudiendo la cabeza, Ainz continuó buscando una solución para liberarse de su situación, pero instantáneamente se desvió cuando una voz familiar lo llamó. Más que la voz, era el nombre. Momonga. Ainz se puso rígido, sus pies firmemente plantados en el suelo. Pocos, o ninguno, en el Nuevo Mundo conocían su nombre original. A menos que, maldita sea, la bruja también te atrapó. Una figura estaba de pie con los hombros encorvados y rasgos apáticos en la entrada de una cueva subterránea. Era un monstruo con cabeza de calamar distorsionada que vestía un traje de cuero tachonado con joyas de plata. A su alrededor colgaban numerosos cinturones llenos de dispositivos y reactivos alquímicos, pero parecían en su mayoría vacíos, como si estuvieran agotados. Dentro de la cueva, la supresión de la maldición parecía más débil con numerosas entidades demoníacas y no muertas agrupadas como para ofrecer resistencia conjunta. No. Eso no era lo importante. Volviendo a la persona parada frente a la cueva mirando hacia afuera, Ainz sintió que sus ojos se abrieron, los orbes rojos que los reemplazaron. Tetábula. El nombre de un querido compañero de gremio salió de la boca de Ainz antes de que lo invadiera una sensación de incredulidad. No solo Tábula. Ainz miró hacia la oscuridad de la cueva mientras se acercaba. Atraídas por la voz de Tábula, más figuras comenzaron a mirar con curiosidad fuera de la cueva. Takemi Kazuchi, Pero Roncino, Garnet, Bell River, Heroero.
Ainz se sintió mareado de repente, una mezcla de alegría y una confusión de todo lo demás le hizo perder las palabras. Había tantos de ellos. De los 49 miembros de Ainz o Algon, había poco más de la mitad en este único espacio. Por supuesto, esa no fue exactamente la mejor noticia. Las emociones de Ainz surgieron y luego cayeron en picado. Sé cómo. Tartamudeó. El que respondió primero fue Takemi Kazuchi, un pesado heteromorfo con una armadura samurái roja completa. Tábula se puso a pensar a un lado. No creo que sea el momento de ponerse sentimental, pero ¿no recuerdas la invitación que te enviamos justo antes de que los servidores fueran cortados? Preguntó Takemi Kazuchi. Ainz parpadeó mientras intentaba recordar sus recuerdos de ese día lo mejor que podía. Ah, eso. Al final me vino a la mente la escena. Había estado ocupado organizando cosas en la sala del gremio y tratando de aprovechar al máximo los momentos finales del cierre del servidor de Yggdrasil. No fue para una fiesta posterior. Pensamos que no tuviste tiempo para leer toda la invitación, pero en realidad era una solicitud final de la fiesta. Amano Maitotsu, un hombre cangrejo y herrero de la gran tumba, habló. Todos ustedes fueron a una redada, sin mí. Ainz no podía creer lo que estaba escuchando, pero las miradas de los demás hacían las cosas bastante evidentes. Tú eras nuestro líder del gremio, y no fue como si no nos diésemos cuenta de que eras el más sentimental acerca del cierre de los servidores, razonó Touchme, un paladín blanco y creador de Sebastián. Una parte de Ainz todavía se sentía un poco molesta por esta revelación. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Él murmuró. Estabas ocupado con el gremio y fue un poco incómodo, intervino Peroroncino, sabiendo que Touchme estaba siendo demasiado directo. ¿Qué? Ainz gruñó cuando Herohero, un limo en movimiento, formó una mano y le dio una palmada en el hombro. Nos pediste que pasáramos nuestros últimos momentos antes de que el servidor se cerrara en el salón del gremio, ¿no? Recordó Herohero. Ainz asintió. Eso era cierto. Él lo hizo desafiantemente. Incluso estaba hablando con los miembros de su gremio antes de que supuestamente todos desconectaran antes de que Ainz se dirigiera a sentarse solo en la sala del trono de Nazarik. Sin embargo, estabas allí. Te desconectaste delante de mí. Ainz razonó. Lo siento, no nos estábamos desconectando exactamente, estábamos comenzando una incursión final, y teníamos la sensación de que no aceptarías morir en nuestros momentos finales, murmuró Peroroncino, agitando sus alas mientras se agitaba un poco. Era un hombre pájaro. Ainz no prestó atención a las sutiles acciones de Peroroncino y se centró solo en las palabras. Aceptar morir y realizar el ataque final. Cuando entendió la implicación y luego la comprendió, de ninguna manera. Las palabras escaparon de los labios de Ainz. Sí. Nadie lo negó. Incluso Tábula habló en apoyo. Una última vez, intentamos una incursión que Nazarit siempre había considerado imposible. Ainz giró su cabeza hacia Tábula. ¿Estuviste de acuerdo con esto, Tábula? Pensé que eras la inteligente. Solo quedaba una cierta cantidad de incursiones contra jefes en Yggdrasil que Nazarik no había completado debido a la gran dificultad, y Ainz podía adivinar fácilmente a quién habían apuntado sus compañeros de gremio. Era la única razón por la que todos podrían estar aquí. El paquete de expansión Raid Boss of the Land of Shadows. La pesadilla de todos los heteromorfos, y pensaste que era un final apropiado para el cierre del servidor. Tábula se encogió de hombros, como todos los demás que evitaban la mirada de Ainz. Te dije que no habría aceptado, susurró Yamaiko a un limo oscuro a su lado. No era Herohero, sino la hermana mayor de Peroroncino, Bukubuku Chagama. Tábula se aclaró la garganta, los tentáculos que formaban una barba bastarda se rizaron mientras las ventosas del calamar estallaban y chasqueaban. Yggdrasil estaba terminando, y no habría sido un gran logro si lográramos ganar. Tábula razonó. Somos jugadores que intentamos escapar de la vida a veces. Tal vez podría ser diferente si no hubiera nada más que hacer en Yggdrasil, pero todavía había jefes que aún no habían sido subyugados. Valía la pena intentarlo. ¿Cómo se suponía que iba a hacerlo? ¿Sabías que esto iba a pasar? Ainz todavía estaba molesto. Pero contra Skatavch, Ainz habría refutado ese juicio. Él argumentaría que hubiera sido mejor terminar el juego riéndose entre ellos en lugar de morir. El resultado,
Ainz pronunció las palabras, sin sorpresa. Todos fuimos derrotados, bueno, maldecidos, y luego todo se volvió negro. Takemi Kazuchi se cruzó de brazos. Los servidores de Yggdrasil se cerraron justo cuando nuestro grupo fue eliminado. En lugar de cerrar sesión, todos nos despertamos aquí, debilitados y enjaulados. Podría haber sido peor. Tábula se encogió de hombros, sus dedos parecidos a arpones se movieron para descansar debajo de su barbilla solo para darse cuenta de que eran demasiado afilados y hacían una mueca. Todavía no parecía acostumbrado a su forma actual. Gracias a Dios no elegimos atacar al rey mestizo, o estaríamos todos muertos en lugar de atrapados aquí debido a una maldición. Pero Oroncino murmuró antes de hacer una pausa y mirar a Ainz. Hablando de eso, ¿cómo te atraparon, Mononga? Ainz se estremeció, pero no tenía intención de ocultar nada a sus camaradas. Déjame empezar por el principio. Eso es una locura, sé cómo está mi saltear. Por supuesto, él preguntaría eso. Takemi Kazuchi sacudió la cabeza mientras escuchaba a Oroncino y Bukubuku Chagama discutir entre sí sobre puntos de la historia de Ainz. Con el fin de encontrarlos, Ainz explicó cómo tomó el nombre del gremio para sí mismo y luego cómo se había visto obligado a actuar para mantener la apariencia ante los NPC de Nazarick. Ainz habría seguido haciéndolo si Tábula no hubiera levantado repentinamente una mano para interrumpir. Lo que importa ahora es salir de aquí. Tábula llegó al punto principal. Podemos pensar en otras cosas más tarde. Tú tienes más experiencia en comparación con nosotros que estuvimos atrapados aquí desde el principio. ¿Alguna idea, Mononga? Ainz se puso a pensar. Era algo en lo que había estado pensando desde que lo obligaron a ingresar en la prisión del País de las Sombras. Hay algo que quiero probar. Las estadísticas y habilidades relacionadas con razas heteromórficas y no muertos estaban restringidas en la Tierra de las Sombras, pero eso no significaba que no fueran utilizables. Ainz levantó una mano y activó una habilidad para invocar a un no muerto revivido. Apareció una forma familiar pero retorcida. Tábula y los demás se animaron de inmediato. Ese es Q. Los ojos de Tábula brillaron. Era el cerebro de los seres supremos y poseía una mente analítica. Algo que no se conocía en el juego, pero que tenía algún tipo de conexión existente. ¿Es esto, una pieza escondida? Restizar. Creo que esto debería ser suficiente para hacer ejercicio después de cenar. Shiro intentó ceder, pero su oponente no escuchaba. Las espadas de Musashi continuaron atacando brutalmente, pero fueron detenidas por la espada de 2 metros en las manos de Shiro. Las chispas chirriaron y el eco del ruido del acero reverberó por todos los alrededores. El sudor cubría la frente de Shiro y sus manos temblaban con cada impacto que soportaba. Se dio cuenta de que las cosas estaban empezando a salirse de control, especialmente cuando ninguna de las partes tenía malicia hacia la otra. Por el contrario, Musashi parecía cada vez más ansioso por intensificar las cosas. Probablemente esta era la razón por la que Sasaki había rechazado constantemente sus solicitudes de entrenamiento. Inevitablemente, se convertiría en un combate a muerte. Muy bien, voy a hacerlo. No lo eres. Shiro no era Sasaki. Recurrió a su energía mágica y decidió terminar las cosas aquí. Obligó a Musashi a retirarse trazando un par de espadas detrás de su espalda y desviando su atención hacia sus puntos ciegos. Eso es hacer trampa, lo fulminó con la mirada, pero fácilmente maniobró lejos de los repentinos proyectiles dando marcha atrás. Y no estamos luchando a muerte, se quejó Shiro, descartando su espada antes de que Musashi pudiera tener más ideas. No pasó por alto como cada ataque estaba prácticamente dirigido a su cuello en un intento por provocar una represalia más feroz. ¡Qué loca! Musashi se avergonzó y de mala gana envainó sus espadas. No era divertido ahora que Shiro estaba desarmado. Gracias por la pelea, dijo Musashi con un puchero rebelde. Parecía insatisfecha, como si le hubieran sacado algo bueno a mitad del camino. Sin embargo, Shiro no volvería a participar en el combate, sin importar la expresión que hiciera Musashi. Él correspondió las palabras de Musashi y luego regresó hacia la multitud de espectadores. La forma en que la Kyus y los demás lo miraban era notablemente diferente, pero Shiro no tenía dudas de que Merlin era la causa. Merlin le guiñó un ojo, pero no dio más detalles.
En cambio, trató de disimular las cosas como si tuviera la sensación de que Shirou estaría más molesto que agradecido por los esfuerzos del mago. Brain miraba fijamente a Shirou, abriendo y cerrando la boca antes de suspirar y patear el suelo, maldiciendo la desigualdad del mundo. Lakius tosió, actuando como portavoz de Blue Rose. ¿Te quedarás en Reestice? Ella pidió una aclaración. Su razón se dijo rápidamente en la misma frase. En cualquier caso, me pidieron que le hiciera saber que la familia real le dará una invitación formal a un baile el próximo fin de semana. Esta es la invitación. Lakius jugueteó con algo que mantenía asegurado en una bolsa debajo de su armadura. Era una carta de invitación sellada con cera roja. Al escuchar la noticia de que Blue Rose estaría en contacto con Shirou, el rey no perdió el tiempo para aprovechar la oportunidad para pedirle un favor a Lakius y entregarle personalmente la invitación. Habría sido difícil para cualquier otra persona, asistente del rey o no, acercarse a Blue Rose y Shirou dada la fama que acumularon en la defensa de la capital. Por lo tanto, Lakius se había convertido en la mejor alternativa, no es que le gustara ser la intermediaria de alguien. Pasando la invitación a Lakius, se cruzó de brazos y lo miró fijamente. Si me preguntas, podrías aprovechar la oportunidad para formar conexiones con la alta aristocracia. Sin duda, están ansiosos por aprovechar tu talento particular, más aún para la próxima escaramuza con el Imperio Byarunt. Sin duda estaremos allí. Merlin de repente aceptó la invitación en nombre de Shirou. No era tan conocido, pero Merlin también sirvió en misiones diplomáticas como mago de la corte de Camelot. Esta era una oportunidad, pero no una que los guerreros o héroes encontrarían atractivo para aprovechar. Merlin, ¿en serio? Shirou arqueó una ceja. Esta es una oportunidad, dijo Merlin, con los ojos brillantes. Ningún reino es una isla, y Camelot se beneficiaría de la política internacional. Déjamelo a mí. Dejárselo únicamente a Merlin era exactamente la razón por la que Shirou estaba algo escéptico. Merlin era capaz, pero era difícil leer sus intenciones incluso en el mejor de los casos. Además, creo que tienes tus propios problemas que resolver, ¿no? Merlin señaló a lo lejos. Shirou volvió la mirada, seguido por todos los demás. Lakius y Evileye se congelaron al notar quién se acercaba, pero eso fue seguido por una mirada compartida de alivio. Momon y Nave habían regresado sanos y salvos. Solo Shirou parecía dudar. Gracias por leer y gracias a mis patrocinadores más recientes. Everwinter y Grand W. Próxima actualización. Por anunciar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z